Un saludo cordial, estimados estudiantes. El tema de hoy es el juicio ordinario en el proceso civil venezolano. Cuando existe una controversia entre dos o más personas, bien sea natural o jurídica, en materia civil, se activa el órgano jurisdiccional, es decir, los tribunales, a través del procedimiento ordinario, para dirimir los conflictos entre particulares o entre los particulares y el Estado. A estas personas, bien sea natural o jurídica, la vamos a llamar parte demandante, quien es la persona encargada de acudir a los tribunales para reclamar esa pretensión de ese derecho a través de un escrito que se llama demanda, libelo de demanda. Ese escrito debe contener una serie de requisitos indispensables según el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, que debe contener, primero, el nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene. Segundo, si el demandante o el demandado fuera una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. Cuando hablamos de personas jurídicas, recuerden que se habla de fundaciones, instituciones, compañías, empresas, la cual debe ser debidamente identificada. Tercero, la indicación del tribunal ante el cual se propone la demanda. En la parte superior, en el membrete, debe indicarse con precisión el tribunal al cual se le está presentando esa demanda. Cuarto, el objeto de la pretensión. ¿Cuál es el objeto de esa demanda? El cual deberá determinarse con precisión. En el caso de que sea una demanda relacionada con un inmueble, se debe indicar su situación y linderos. Si fuera un semoviente, las marcas o colores o distintivos. En el caso de ser un bien mueble, los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad. Y en el caso de ser derecho o objetos incorporales, los datos, los títulos y explicaciones necesarios para su identificación. Quinto, la relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la pretensión con las pertinentes conclusiones. En este caso, se va a narrar los hechos y los fundamentos de derecho. Los fundamentos de derecho, que son los artículos en que se basa esa demanda o esa pretensión y sus pertinentes conclusiones. Sexto, los instrumentos de que se fundamente la pretensión, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales debe producirse con el libelo. Son los documentos indispensables que se deben agregar junto con el escrito de libelo de la demanda. Esos documentos es donde se prueba o de donde emana ese derecho que se está invocando para poder demandar. Séptimo, si se demandara la indemnización de daños y perjuicios, la especificación y sus causas, el por qué se está demandando esa indemnización. Octavo, el nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. Este requisito es en el caso de que se le haya otorgado un poder a un abogado, a una persona para que nos represente en juicio. Y 9, la sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174. Esta dirección es muy importante porque en el caso de librar una boleta, una notificación para el demandante, el alguacil debe trasladarse a entregarla y debe tener la dirección o sede exacta. En el procedimiento ordinario existe una serie de etapas las cuales deben ser cumplidas dentro de ese proceso llevado en el tribunal. En primer lugar, la introducción de la demanda. La parte actora, el demandante, acudirá al tribunal con su escrito de demanda, recibe el nombre y libelo de demanda, a los fines de que sea revisado por el juez
y se le dé admisión a la misma. Este escrito debe contener los requisitos anteriormente enunciados y el tribunal lo admitirá siempre y cuando no sea contrario a derecho, al orden público y a las buenas costumbres. Una vez que el juez ordene la admisión de esa demanda, se forme el expediente, se ordena la citación del demandado. Es importante destacar que existe la figura de la reforma de la demanda. Esta reforma de la demanda la puede realizar la parte actora o demandante conforme al artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, en la cual puede hacer una ampliación o una reforma de la misma, del escrito de la demanda, antes de la citación del demandado. Luego, si no existe la reforma de la demanda, una vez admitida, pues se emplaza al demandado, se cita al demandado para que comparezca al tribunal a contestar la demanda en un lapso de 20 días de despacho. El demandado deberá presentarse al tribunal asistido debidamente de abogado, o en el caso del apoderado judicial, el que tiene poder, se presenta con un escrito para rechazar o contradecir parcial o totalmente la demanda, o para convenir, decir que está de acuerdo con la demanda entablada. Pueden conciliar inclusive entre las partes. En ese escrito de contestación de demanda también puede la parte demandada, realizar una exposición sobre una reconvención, esa figura jurídica que es la llamada contrademanda, conforme al artículo 365, o puede oponer cuestiones previas. En el escrito de contestación de la demanda igualmente se puede promover cuestiones previas estipuladas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Este tema se verá posteriormente de manera detallada, pues es amplio. Una vez que vence el lapso de la contestación de la demanda, se inicia la etapa de promoción de pruebas, etapa probatoria. Esta promoción de pruebas tiene un lapso de 15 días de despacho para que los abogados, las partes involucradas, tanto demandante como demandada, presenten las pruebas o los medios probatorios de los que se valen para demostrar sus hechos. Y esta promoción de pruebas los principales medios probatorios que se utilizan son las inspecciones judiciales, declaraciones de testigos, experticias, posiciones juradas, entre otros. Si no hay oposición por las partes, se admiten las pruebas, el tribunal dicta una providencia admitiendo esas pruebas y se ordena la evacuación, que se realizará en un lapso de 30 días de despacho para poner en práctica esos medios probatorios, evacuar esas inspecciones, esas declaraciones de testigos, tomar las declaraciones de cada uno de los testigos promovidos por las partes, etc. Tenemos que una vez que vence el lapso de evacuación de pruebas, las partes deben consignar sus escritos de informes. Ya es una de las etapas finales en las que los abogados de las partes consignan un resumen de los hechos más importantes de las etapas anteriores. Ese lapso en los informes es un término, no un lapso procesal, sino un término procesal, porque es en el 15º día de despacho, en ese último día 15, para presentar esos informes. Y luego vienen las observaciones a los informes, que es optativo, que es hacer una observación del informe de cada una de las partes. Una vez que se finalice este lapso, el tribunal, el juez específicamente, debe decidir la causa, dictar una sentencia definitiva con todas las pruebas, con todos los argumentos expuestos en el expediente. Este lapso
es de 60 días de continuos, perdón, en este caso no son de despacho, sino días continuos, para que el juez emita su sentencia. Una vez que el juez emite la sentencia, declarándola con lugar o sin lugar, se publica en el expediente y las partes tienen acceso a esta sentencia. La parte que pierde, la parte perdedora, tiene el recurso de la apelación, si no está de acuerdo, lógicamente, y consigna un escrito o una diligencia en la que apela de la sentencia por no estar de acuerdo, y el tribunal debe admitir esa apelación, pronunciarse sobre esta, admitiéndola, y remitirla, remite las actuaciones, el expediente completo que contiene la decisión, a un tribunal superior, que se denomina el tribunal de alzada, el cual va a revisar todas las actuaciones, va a tener conocimiento del caso y va a dictar una decisión sobre la misma, que va a revocar o a confirmar la sentencia del tribunal que emitió esa decisión en primera instancia. O sea, la segunda instancia conoce esta sentencia, la revisa y la confirma o la revoca. El procedimiento en segunda instancia tiene otros lapsos procesales distintos a esta primera instancia que ya fue mencionada. Cabe destacar que todos estos puntos, todas estas etapas del proceso van a ser revisadas y ampliadas posteriormente en otros temas específicos sobre estas etapas. Por